Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema que créanme ha estado en boca de todos, un torbellino de rumores, especulaciones y, como suele ocurrir, una buena dosis de desinformación. Vamos a desentrañar la verdad detrás de un tema que ha generado muchísima curiosidad, Kerem Bürsin lesionado. ¿Qué hay realmente detrás de esto? Y por supuesto, no podemos hablar de Kerem sin mencionar a Hande Erçel, su coprotagonista y, en su momento, pareja en la vida real. Así que prepárense porque vamos a analizar la lesión, la relación, los rumores, las posibles peleas, vamos a analizarlo todo a fondo. Antes de empezar, y para que no se me escape, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y darle al botón de me gusta si te gusta este tipo de contenido. Así me ayudas un montón a seguir creando. Ya somos una gran comunidad y juntos vamos a descubrir todos los secretos del mundo del entretenimiento turco. Bueno, volviendo al tema que nos trae hoy aquí. Kerem Bürsin. Un actor que, hay que decirlo, ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente por su papel en Love is in the Air. Y Hande Erçel, su coprotagonista y en su momento pareja en la vida real. La pareja perfecta, ¿verdad? Guapos, talentosos, exitosos, un sueño. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección escasea, y las relaciones, incluso las que parecen ideales desde fuera, pueden estar llenas de complicaciones y a veces hasta de secretos. Así que empecemos por el principio, Kerem Bürsin lesionado. Sí, en efecto, ha habido rumores y noticias sobre una supuesta lesión de Kerem. Pero, ¿qué tan graves son estas lesiones? ¿Cómo se produjeron? Y lo más importante, ¿qué impacto tienen en sus proyectos actuales? La verdad es que en el mundo del entretenimiento, las lesiones son más comunes de lo que pensamos. Los actores a menudo se someten a exigentes rodajes, escenas de acción y largas jornadas de trabajo que pueden pasar factura al cuerpo. Y Kerem, siendo un actor que se entrega a sus papeles, no es ajeno a esto. Hay que recordar que Kerem, además de actor, es un hombre muy deportista, le encantan los deportes de riesgo, y se cuida mucho físicamente. Su disciplina y dedicación al ejercicio son bien conocidas, y esto, aunque beneficioso para su salud en general, también puede aumentar el riesgo de lesiones. Ahora bien, ¿qué sabemos exactamente sobre la lesión de Kerem? Hasta donde hemos podido investigar y recopilar información de diversas fuentes, incluyendo medios turcos, entrevistas y análisis de sus redes sociales, parece ser que la situación no es tan grave como se ha especulado. En algunos medios se habló de problemas en la rodilla, incluso de una posible intervención quirúrgica. Sin embargo, la realidad parece ser más cercana a un simple contratiempo, una molestia física derivada del ritmo de trabajo, de exigentes escenas de acción, o incluso de alguna práctica deportiva. Es importante destacar que a menudo, los medios de comunicación sensacionalistas tienden a exagerar este tipo de noticias para generar más clics y atención. La clave está en analizar la información con cautela y buscar fuentes confiables. En el caso de Kerem, la información oficial ha sido escasa, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, la ausencia de comunicados oficiales sobre una lesión grave y la actividad relativamente normal en sus redes sociales sugieren que la situación no es tan alarmante como algunos han querido pintar. Por supuesto, esto no significa que no haya tenido que tomarse un tiempo de descanso o modificar sus actividades. La salud de un actor es crucial y cualquier problema físico puede afectar su rendimiento y, por supuesto, la continuidad de sus proyectos. Un actor lesionado puede generar retrasos en la filmación, costos adicionales y, en casos graves, incluso la necesidad de reemplazarlo. Por eso es normal que los actores y sus equipos tomen precauciones y busquen la mejor atención médica posible. Afortunadamente, todo parece indicar que Kerem está recuperándose y que, si bien ha tenido que tomar precauciones, no hay nada que lamentar. La recuperación en estos casos suele ser más rápida de lo que nos imaginamos, y más cuando hay una buena dedicación en cuidados, terapias y descanso. Además, la juventud y el estado físico de Kerem juegan a su favor. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Hande Erçel? Aquí es donde la historia se pone más interesante y donde los rumores y las especulaciones empiezan a florecer. Como ya sabemos, Kerem y Hande mantuvieron una relación sentimental que fue seguida muy de cerca por fans y medios de comunicación. Una relación que lamentablemente llegó a su fin.
Después de la ruptura, como suele suceder, comenzaron a circular todo tipo de rumores sobre los motivos de la separación. Y como no podía ser de otra manera, la supuesta lesión de Kerem se convirtió en un nuevo foco de especulaciones. ¿Qué implicaciones tiene esto en su relación? La especulación más extendida, y que ha alimentado la curiosidad de los fans, es que la ruptura entre Kerem y Hande pudo haber sido originada por fuertes peleas. Y aquí es donde entra en juego la supuesta lesión de Kerem. Algunos medios turcos sugirieron que la ruptura se debió a las presiones del trabajo, a los celos, a los desacuerdos sobre el futuro de la relación, y que la mala salud de Kerem pudo haber sido un factor añadido de estrés. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que es muy difícil saber con exactitud los motivos de la separación. Las parejas, especialmente las que están bajo el escrutinio público, suelen mantener su privacidad y evitar hablar de los detalles íntimos de su relación. Sin embargo, podemos analizar la información disponible y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Es importante recordar que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y están influenciadas por múltiples factores. La compatibilidad, los intereses en común, el apoyo mutuo y la comunicación son elementos clave para el éxito de una relación. Pero también influyen las presiones externas, como las agendas apretadas, las distancias geográficas, las diferencias en las expectativas y, por supuesto, los problemas de salud. Lo que sí sabemos es que desde la ruptura, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial, pero distante. No han sido vistos juntos en público, y no han hecho declaraciones que sugieran una reconciliación o un acercamiento. Esto, por supuesto, alimenta los rumores y las especulaciones, pero también podría ser una señal de respeto mutuo y de la voluntad de mantener una relación civilizada. A veces, la distancia es la mejor forma de honrar el pasado y de enfocarse en el futuro. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones se rompan y se reconstruyan, o que simplemente se enfríen con el tiempo. La presión mediática, las agendas incompatibles y las diferencias personales pueden ser factores importantes que influyen en el fin de una relación. Pero volviendo a la supuesta lesión de Kerem y su posible impacto en la relación con Hande, lo cierto es que aunque la ruptura pudo haber estado influenciada por diferentes factores, la salud de Kerem, por lo menos hasta ahora, no parece haber sido el motivo principal. Parece que la situación de Kerem se ha mantenido bajo control, y que su agenda profesional no se ha visto significativamente alterada. Además, la falta de información oficial sobre el tema, tanto por parte de Kerem como de Hande, sugiere que no hay nada alarmante que ocultar. Es importante recordar que las relaciones entre celebridades, a menudo, son objeto de un escrutinio exagerado por parte de los medios de comunicación y del público en general. Esto puede generar una presión adicional en la pareja, y dificultar la resolución de los problemas personales. En definitiva, la supuesta lesión de Kerem Bürsin no parece estar directamente relacionada con la ruptura con Hande Erçel. Si bien es posible que el estrés y las presiones del trabajo hayan influido en la relación, no hay pruebas concretas que indiquen que la lesión de Kerem fue el detonante de la separación. La verdad, como siempre, está en algún lugar en medio de los rumores y las especulaciones. Lo que sí podemos decir es que tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras profesionales. Ambos han estado trabajando en nuevos proyectos, y ambos han demostrado ser profesionales ejemplares. La vida, como sabemos, sigue y la industria del entretenimiento turco sigue en constante evolución, y llena de oportunidades. Ambos actores han sabido reinventarse, han sabido rodearse de buenos profesionales, y han sabido sobrellevar el peso de la fama y la expectación. Los dos tienen legiones de fans que los apoyan, y eso, en esta profesión, es algo muy valioso. La capacidad de adaptación y resiliencia es fundamental para el éxito en el mundo del entretenimiento, y tanto Kerem como Hande han demostrado tener estas cualidades. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas, con sentimientos y emociones. Y como todos, tienen derecho a su privacidad y a su intimidad. Debemos respetar sus decisiones y evitar caer en la especulación y en la desinformación. Lo importante es seguir disfrutando de sus trabajos, de su talento, y de su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. Y por supuesto, seguir pendientes de sus proyectos futuros, porque estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo. La industria del entretenimiento turco es conocida por su creatividad y su capacidad para producir contenidos de alta calidad, y Kerem y Hande son dos de sus máximos exponentes. En resumen, y para que quede claro, Kerem Bürsin ha tenido una supuesta lesión, sí, pero no parece ser nada grave.
La situación está controlada, y su recuperación va por buen camino. La relación con Ander Erzel, al parecer, ha terminado, pero no hay evidencia clara de que la lesión de Kerem fuera la causa directa de la ruptura. Y como siempre en el mundo del espectáculo, la verdad es difusa y está llena de matices. Lo importante es informarse e analizar la información con criterio, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y buscar fuentes confiables y verificadas. Además, es importante recordar que las vidas de las celebridades son mucho más complejas de lo que se muestra en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hay factores que desconocemos y que influyen en sus decisiones y en sus relaciones. Por eso es fundamental ser respetuosos y evitar juicios apresurados. En el caso de Kerem y Hande es importante reconocer el talento y el éxito que han logrado, y respetar su privacidad. Ambos han contribuido significativamente a la industria del entretenimiento turco, y han conquistado a audiencias de todo el mundo. La especulación y la desinformación son comunes en el mundo del espectáculo, pero no debemos permitir que nos desvíen de lo importante, el talento y el trabajo de los artistas. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de la supuesta lesión de Kerem? ¿Y qué piensan de la relación entre él y Hande? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos en la sección de abajo. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ampliación del contenido ***. Profundizando en la supuesta lesión de Kerem Bürsin, es crucial entender la naturaleza del trabajo actoral y sus riesgos. Las escenas de acción, los rodajes en exteriores con condiciones climáticas extremas, y las exigencias físicas que imponen ciertos personajes, pueden generar lesiones. Los actores a menudo deben someterse a entrenamientos intensivos para prepararse para sus roles, lo que también aumenta el riesgo de sufrir lesiones. En el caso de Kerem Bürsin, su afición por los deportes de riesgo y su físico atlético pueden ser tanto una ventaja como un riesgo. Si bien su condición física le permite afrontar retos físicos, también lo expone a lesiones potenciales. Los deportes como el surf, el boxeo o el motociclismo, que sabemos que practica, conllevan riesgos inherentes. Es importante destacar que a menudo, los medios de comunicación sensacionalistas exageran la gravedad de las lesiones para generar más atención. La falta de información oficial por parte del actor y su equipo ha alimentado las especulaciones, pero es fundamental ser cautelosos y buscar fuentes confiables. El impacto de una lesión en la carrera de un actor puede ser significativo. Puede retrasar o interrumpir proyectos, generar costos adicionales para las productoras, y afectar la imagen del actor. En algunos casos, las lesiones pueden requerir intervenciones quirúrgicas y largos periodos de recuperación, lo que puede afectar la capacidad del actor para trabajar durante un tiempo considerable. En cuanto a la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erzel, es importante recordar que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo suelen ser objeto de un escrutinio constante. La presión mediática a las agendas apretadas y las diferencias personales pueden generar tensiones y conflictos. La ruptura entre Kerem y Hande generó una gran cantidad de especulaciones y rumores. Algunos medios sugirieron que la causa de la separación fue la incompatibilidad de agendas, los celos, o las diferencias en las expectativas sobre el futuro de la relación. Otros mencionaron la posibilidad de peleas y conflictos. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y multifacéticas, y que es imposible conocer la verdad completa desde fuera. Las parejas tienen derecho a su privacidad, y es importante respetar sus decisiones. La supuesta lesión de Kerem Bürsin en el contexto de la ruptura con Hande Erzel ha generado aún más especulaciones. Algunos medios sugirieron que la lesión pudo haber sido un factor de estrés adicional en la relación. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden esta afirmación. Es importante recordar que la salud de un actor es fundamental para el éxito de su carrera. Una lesión puede afectar su rendimiento, su imagen y la continuidad de sus proyectos. En el caso de Kerem Bürsin, la falta de información oficial sobre su lesión ha alimentado las especulaciones, pero también sugiere que la situación no es tan grave como algunos han querido pintar.
La actividad en sus redes sociales y la ausencia de comunicados oficiales sobre una lesión grave sugieren que está en proceso de recuperación y que, aunque ha tenido que tomar precauciones, su carrera profesional no se ha visto significativamente afectada. En cuanto a Andy Ercel, también ha seguido adelante con su carrera profesional. Ambos actores han demostrado ser profesionales ejemplares y han sabido sobrellevar el peso de la fama y la expectación. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en la especulación y en la desinformación. En conclusión, la supuesta lesión de Kerem Bürsin no parece estar directamente relacionada con la ruptura con Andy Ercel. Si bien es posible que el estrés y las presiones del trabajo hayan influido en la relación, no hay pruebas concretas que indiquen que la lesión de Kerem fue el detonante de la separación. Lo importante es informarse y analizar la información con criterio, y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. La carrera de Kerem Bürsin y Andy Ercel sigue adelante y ambos actores tienen legiones de fans que los apoyan. Su talento y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones son lo que realmente importa. En resumen, Kerem Bürsin ha tenido una supuesta lesión, que parece no ser grave, mientras que su relación con Andy Ercel ha terminado, pero no hay pruebas claras que vinculen directamente ambos sucesos. El mundo del espectáculo es un universo lleno de misterios y complejidades, y es nuestra responsabilidad abordarlo con respeto y criterio.